Bienvenidos a Sueños Sonoros, el podcast donde de la mano de los más grandes de la industria aprenderemos a cómo sí podemos vivir de la música. Hoy tenemos el placer de presentar a un músico independiente, con una formación sólida en producción musical y guitarra eléctrica. Estudió en la Escuela de Música y Audio Fernando Sor y actualmente se encuentra terminando estudios en énfasis de composición en la Universidad Sergio Arboleda. Con más de 13 años de experiencia en guitarra eléctrica, nuestro invitado también es el fundador y director de Valhalla Home Studios, un espacio que lleva 5 años ofreciendo servicios de grabación, mezcla, edición, composición y arreglos musicales. A lo largo de su carrera ha trabajado como freelance y para la empresa independiente Boga Creative, donde ha creado música incidental para videos corporativos. Además de su experiencia en producción musical, ha impartido clases particulares de guitarra y teoría musical durante 6 años y durante 4 años dirigió programas de producción musical y ensambles de músicas urbanas en la Casa de la Cultura. Su conocimiento en pedagogía y su capacidad para transmitir un espíritu artístico lo han convertido en un docente altamente valorado. También ha trabajado en la venta de instrumentos y equipos de audio, demostrando un conocimiento profundo en este campo. Nuestro invitado es un artista versátil, con un perfil creativo, excelentes habilidades interpersonales y una pasión por la música que se refleja en todo lo que hace. Además de todo esto, contribuyó en este proyecto componiendo y produciendo la música que escuchan de fondo. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido a Sueños Sonoros, ¿cómo vas? Hola Rodro, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Gracias Rafa, pues es un placer tenerte aquí y pues tú que ayudaste a que este proyecto esté ahorita a flote, pues es un gustazo poderte entrevistar porque tienes una carrera y una hoja de vida muy grande y muy interesante que pues vamos a mirar un poco hoy. Entonces, pues como primeras preguntas me gustaría saber tú en qué temas importantes que sientes que ha sido lo más grande que has hecho, como por descrestar ahorita al inicio. Bueno, por descrestar, no me gusta mucho descrestar. Bueno, voy a comenzar por algo que me llena mucho el alma y siento que es muy grande en cuanto al impacto que se tiene y es el servicio a la comunidad. Creo que es uno como de los pilares más importantes para tanto un músico, pero específicamente para un docente. Entonces, el haber tocado el corazón de muchos estudiantes que comienzan de pronto y al principio no saben si son buenos para un instrumento o para la producción o bueno, este campo de la música que es como tan difícil de comenzar y de mantenerse, pues el hecho de haber inspirado mentes y corazones creo que es como lo que más me llena y lo que más ¿Cuál es tu grande enfoque considero. pedagógico para motivar a los estudiantes? Bueno, mi enfoque pedagógico, yo a veces soy bastante exigente en algunas cosas, pero sí, como que yo creo que uno puede robar varias cosas de distintos parámetros o dilemas. Bueno, dilemas no, sería la palabra, sería marcos pedagógicos y aplicarlos, pero más que todo yo siento que el humanismo es muy importante a la hora, pues como de lidiar con el hecho de lo abrumador que puede ser a veces la pedagogía, y sí siento que el humanismo es como un pilar muy importante para esto. Ok, ¿y qué te motiva a enseñar música, a estar con ellos? Bueno, lo que mencionaba anteriormente era pues como el hecho de tocar corazones, es algo que me gusta mucho. También el hecho de verlos cómo se motivan y cómo pueden llegar a soñar con esto. Muchos que lleguen a pensar en estudiar música si estén pequeños, a crear su propia música, creo que eso también es muy importante. Tengo varios estudiantes que ya están mayores y ya están componiendo cosas, creando. Hay chicos que han hecho cosas conmigo, o sea, compuesto cosas. Entonces, bueno, eso es Aquí en muy un chévere. entre paréntesis, yo soy estudiante de Rafa y soy estudiante de producción y es muy buen profesor de producción musical, además que es un muy buen guitarrista, pero ya vamos a ello. Entonces, bueno, Rafa, ya conociendo estos estándares de que tú eres maestro y lo disfrutas, pues quiero saber cómo empezaste, qué fue lo que te llevó a estudiar música en un inicio, de dónde agarraste la guitarra eléctrica como tu base. Bueno,
Yo creo que eso viene desde mucho antes de que yo comenzara como tal a estudiar música o guitarra. Digamos que yo creo que eso podría venir hasta desde la niñez. A mi mamá le gusta mucho cantar, a pesar de que ella nunca como que se arriesgó a lanzarse a la música, ni siquiera como hobby. Digamos que ella lo hacía desde la casa, y a ella pues le gusta mucho la música, específicamente a ella. A mi papá también, pero no tan. Y eso pues como que yo creo que desde chiquito uno lo va, como que se le va metiendo en la cabeza y sin que uno lo quiera. Alrededor de los 11, 12 años, yo estudiaba en el Colegio Pablo VI, que es un colegio acá de La Calera. Y había como un ensamble, como un grupo musical del colegio. Entonces yo comencé como ahí a aprender a tocar guitarra, a cantar un poco. Y ya, pues bueno, como que la verdad cuando llegó la adolescencia, específicamente entre los 14 años, lo dejé digamos que por dificultades técnicas, también de pronto un poco aptitudinales, como que uno en ese momento no sabe muy bien lo que quiere. Sí, uno se enfoca en otras cosas, uno quiere hacer un poco de todo. Sí, también me gustaban mucho en ese tiempo los videojuegos, que todavía me gustan mucho, entonces bueno, como que lo dejé de lado. Y bueno, ya como que después llegó el rock a mi vida y siento que ahí eso fue una motivación muy grande. Como que yo pasé de escuchar lo que sonaba en ese tiempo, que era como tropipop y reggaetón al 100 en la radio. Estamos hablando de 2005 por ahí. Y claro, ya después como que yo comencé a escuchar bandas como los Red Hot Chili Peppers o Radiohead o algo más pensado como Metallica o Megadeth, que era como con lo que uno comenzaba a escuchar metal. Y ya como que eso para mí fue como que rompió los paradigmas que llevaba y ya me llevó a querer otra vez como retomar la música y esta vez ya meterle la vaina más en serio. Entonces bueno, ya como que en los últimos años de colegio era de los que le pedía permiso a los profesores porque tenía un ensayo, ensayo entre comillas, para algún evento y me iba a pendejear en la sala de música y allá con el combo era ahí pendejeando y tocando y sacando covers y bueno, lo que saliera. También la verdad era una excusa para dos cosas, para acapar clase y para conquistar chicas. Y creo que esa es una de las cosas que también algunos músicos los ha llamado un poquito. Bueno, eso por un lado. Como todo rockero, realmente. Ya después cuando decidí estudiar música, digamos que eso fue una etapa un poquito dura porque yo desde antes había pensado en alguna ingeniería. Era bueno para las matemáticas, pero también a veces me gustaban las humanidades, estaba muy indeciso. Muy entre lo técnico y lo emocional. Ajá. Pero entonces en un punto, la verdad, yo dije como, yo eso después lo puedo estudiar, yo quiero que la música me acompañe toda mi vida. Además que yo también veía mucha gente que le había gustado la música y... No lo había tomado. Exacto, no se había decidido por estudiar música, se metían a estudiar otra cosa. Ya después el trabajo te consume, pagar deudas. Ya no te da el tiempo. También me pasó después, pero la música estaba conmigo, güey. Entonces como que eso era algo que me llamaba mucho la atención, como que yo definitivamente quería que la música estuviera conmigo desde ese momento para toda mi vida. Ok. Bueno, y tú entraste a estudiar de una vez, entonces, ¿por qué te decidiste estudiar ahí? ¿Qué fue tu próximo paso? Que ahí, ¿Y cómo fue tu apoyo? Sí debo decir que yo estaba muy... Como que no tenía muy claro qué quería ni una guía y bueno, dije como la Fernando Sor es una buena opción, no necesito digamos que no sale un título profesional, pero puedo aprender varias cosas. ¿Y tus papás te ayudaron para entrar allá? Sí. Listo, tuviste ese apoyo. Sabía que la exigencia en la pedagógica o en la distri era mayor y yo en ese tiempo la verdad no tenía muy buen nivel, más que todo como teórico y auditivo, como que yo sabía tocar 3 acordes en la guitarra y ya, y yo quería eso, ¿sí? Como que también... como que teníamos la realidad un poquito alterada. Sí. Eso es curioso, porque muchos comenzamos como con la realidad alterada. Entonces, pues ya como que con el tiempo uno al estudiar música me fui dando cuenta de cuáles eran mis talentos y de cuáles eran también mis falencias. Entonces dije como tengo que aprovechar mis talentos y mis falencias, pues también, como que cuando uno ve una falencia, eso les sirve para sacar provecho de alguna u otra forma. Realmente uno aprende más de esos momentos de donde uno no sabe. Exacto, entonces también muchas veces veía pelados que estaban estudiando músicas de chiquitos y que eran unos berracos y unos virtuosos. Y yo decía como, bueno, yo no soy así, pero entonces ahí también llegué durante toda mi vida he querido como dejar esa vaina de compararme con los demás. ¿Por qué? Porque cada uno tiene algo que dar, tiene sus propias ideas, su propio proceso. Y eso es importante, rescatarlo y como abrazarlo
y lanzarse al agua con eso. O sea, yo soy yo y ya, y eso es lo que tengo para Y dar. brillo porque soy yo Exacto. y exacto, ok. Ujú. Bueno, entonces en ese paso, ¿tú cuánto tiempo duraste estudiando en la academia En instituto, la creo? academia sí, esa es la escuela Fernando Sor, 6 semestres, más o menos 3 años. Y digamos que ahí mi enfoque fue la producción, pero veía guitarra eléctrica durante todos los 6 semestres. Como tu instrumento Entonces, como mi principal. instrumento principal. Entonces, como tal, no estoy certificado como guitarrista eléctrico, pero es como sí, o sea, la guitarra es, de hecho, yo toco más guitarra de lo que me lo paso produciendo. Y es curioso porque una certificación en tocar un instrumento es muy raro verlo en un músico. Realmente vaya uno a escuchar a uno de los grandes y tiene certificación en algo de ello. Ellos son gente que ha tocado desde chiquitos o que estudiaron, pero que les da la vida. Eso es muy cierto, bro. Te quiero preguntar también por estos lados, ¿tú cuándo fue la primera vez que dijiste, tuviste un ingreso, digamos, por estar con la música? Porque me decías que en el colegio tuviste como varios toques, que salías con tus amigos, digamos, las chicas, o ya fue, digamos, ya cuando estuviste en la universidad. Sí, yo creo que eso fue ya en la universidad, un poco avanzados en la universidad. Sí, pues ahorita no me acuerdo muy concretamente porque se fue hace mucho tiempo, pero sí recuerdo que al principio, como tal, antes de que tuviera la banda con la que estoy ahorita, yo me conocí con el vocalista, nos conocimos más o menos en el 2009 y nosotros por ahí chisgueábamos y montábamos cosas y pues sí, de pronto tuvimos algunos ingresos en esa época, pero pues la verdad no era algo muy significativo y nosotros tampoco lo veíamos por ese lado. Ok, era más por amor al arte Sí, y... ya con la producción, sí, sí, digamos que por ahí despuésito de salir de la Fernando Sol, ya comenzaron a salirme algunos trabajos pues sencillos, como de edición, de esas cosas. ¿Y mientras estudiaste el apoyo que tuviste fueron tus padres o tú también ya Sí, no, empezaste a hacer? el apoyo en la Fernando Sol fueron mis padres, sí. Después de la Fernando Sor, ¿qué empezaste a hacer? Bueno, en ese tiempo yo comencé a trabajar en Musical Cedar, más o menos 6 meses después. Trabajé en la tienda de instrumentos musicales, duré ahí más o menos un año y salí y me puse como a seguir queriendo tocar. Yo quería seguir estudiando guitarra si fuera yo solo. Y cómo, espérame, hago un paréntesis, ¿cómo es vender instrumentos? Porque eres la primera persona que dice acá que pues sabe de eso, entonces quiero preguntarte cómo es Pues mira ese que a mí me cuento. gustaba mucho porque como que primero aprendí muchísimo de varios instrumentos. O sea, en ese tiempo yo conocía de guitarras, algo de cabinas, de monitores, de bajos, sabía de eso, pero yo no tenía ni idea que era un pez. Y de hecho cuando me dijeron que era un pez, que el pez es con el que se lubrica el arco del violín, yo no tenía ni idea. De hecho, la directora, como la administradora del sitio me dijo, como usted es músico no sabe qué es un pez. Y yo, no sé, pues explíqueme por favor. Resina de árbol, traducido realmente. Ok, es resina de árbol. Ah, no, no sabía. Pues, mira, entonces, bueno, sí, por ese lado de eso. A mí me gustaba bastante y como que siempre he tenido un poquito como de carisma para convencer a la gente de algo. Ok, eso es Entonces, importante como músico realmente. sí, sí. Y como vendedor, pues aún más. Más, sí. Entonces, bueno, pues la verdad es chévere, pero las jornadas eran largas. Yo vivo en La Calera y el trabajo era en Bogotá, entonces la verdad salía de mi casa a las 8 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche, súper cansado. No tenía Claro, tiempo para tocar, lo que podía tocar allá pues era chévere porque a veces podía coger las guitarras Fender de 5 millones y ponerme a ensayar con ellas, pero hasta que en un momento la administradora me dijo como, puedes coger las guitarras más baratas para practicar. Entonces, bueno, por ese lado era bien curioso eso. Pero bueno, sí, la verdad aprendí mucho pues de instrumentos de los que no sabía mucho. tu conocimiento sobre la música y teoría y bases de instrumentación creció con ese trabajo. Claro, claro, sí, más que todo, pues como de referencias, de la calidad, del precio, de las maderas. Por ejemplo, yo antes no tenía ni idea de qué madera estaba hecha una guitarra y ya por lo menos puedo como intuir al verla Y eso es o al muy bueno, o sea, es escucharla y eso es bueno, un claro. valor agregado muy grande para un artista porque realmente uno como que se centra en su instrumento y uno se le va que no sabe cuánto puede valer, digamos, un cello, cuánto puede valer una trompeta y también son cosas muy caras y que realmente cuando uno es productor, tener como, digamos, ese pensamiento y saberlo, siento que agrega un porcentaje de que uno puede ser mejor sabiendo ya qué instrumentos pueden sonar mejor que cuáles y que Exacto, sabes sí, tienes marcas. toda la razón. Digamos que yo en ese tiempo lo hacía más como por tener un ingreso económico, pero aprendí cosas
que me sirvieron y que yo nunca sabía que me iban a servir para lo que seguía más adelante. Ok, eso importantísimo. Siempre buscar como trabajos en los que uno pueda aprender. Aunque uno no sienta que los va a hacer, uno siempre estar buscando esa curiosidad y sobre todo si Y está también tener en cuenta relacionado. que a veces hay experiencias que uno piensa que le pueden aportar algo solo económico, pero uno no piensa que lo hacen crecer tanto como persona como en la profesión de uno. Creo que ese es un punto de vista como a destacar. Ok, bueno, vale. Y después de vender instrumentos, de que tu conocimiento creciera, ¿qué te pusiste a hacer? Bueno, ahí me dediqué como 6 meses a practicar 4 horas, 5 horas diarias guitarra. Como que ¿Qué edad intenté tenías ahí? 22, 23 años por ahí. Ok, ok. Como que lo que quise también fue como llenar los vacíos que de pronto había dejado en guitarra al salir de la SOR por dedicarme más a la producción. Entonces dije, no, me voy a enfocar en esto, ta, ta, ta. Y ahí comenzó también a desarrollarse el Valhalla, el home studio que tengo. Yo tenía ahí en mente como la idea, solo que no tenía ni el presupuesto ni el espacio para hacerlo. ¿Cómo es crear un estudio, un home studio para poder producir Bueno, y y es en importante? esto debo como destacar una ayuda que tuve de una tía. Ella ya falleció, pero como que en un tiempo le comenté la idea y le dije que me lo diera a manera de préstamo. Entonces, yo dije como, listo, necesito unos monitores, una interfaz, unos 2 buenos micrófonos, cables, bueno, como que eso. Entonces, como que me armé con eso, poco a poco fui haciendo como trabajos pequeños, la verdad tengo eso como un ingreso extra pues para mi labor como principal ahorita que es la docencia, pero yo también siento que es como un trabajo creativo muy bacano. O sea, a mí me gusta mucho, tras que me gusta mucho el cine y los videojuegos, por ejemplo, últimamente también me gusta musicalizar documentales pequeños o hacer cosas como ejercicio, ¿sí? Yo veo un video que me gusta y, bueno, voy a imaginarme a ver qué puedo meterle de música y me gusta este ejercicio creativo bastante. Y pues también siento que el hecho de haber mezclado los dos EPs que tengo con mi banda actual en el estudio, como que también fue un paso muy bacano, porque era como buscar un diseño sonoro y también como seguir en esta búsqueda de ese sonido, como de De ese sonido en específico, como el sonido que uno quiera. cómo quiere sonar realmente. Y ese proceso es largo, uno es Es experimentar, larguísimo. experimentar, experimentar. Yo creo que hay músicos que ya consolidados, que han pasado toda su vida buscándolo y de pronto lo han encontrado, pero es que lo que pasa es que creo que uno como persona va cambiando mucho. Entonces, en realidad, como que uno a veces encuentra ese sonido y cuando uno se da cuenta, uno ya cambió y ya quiere otra cosa. Entonces, creo que es una búsqueda constante. Creo que es constante y nunca se Me acaba. gusta mucho ese concepto, ¿sabes? De hecho, y siento que así se identifica mucha gente porque siempre estamos teniendo la música como referencia a lo que estamos sintiendo. Y siempre están cambiando nuestros sentimientos, entonces siempre estamos buscando algo que nos identifique en ese momento. Y mira que eso es chévere porque es curioso cómo muchos oyentes más que todo desestiman bandas porque cambian su sonido. Por ejemplo, Metallica, voy a poner el Sí. ejemplo más Uf, hay popular. muchas. Entonces, Metallica ha cambiado de sonido muchas veces y a veces ha disgustado y a veces ha gustado, pero están en la búsqueda de sonido. Contrario a AC/DC, por ejemplo. AC/DC a mí me gusta cómo suena, siento que son un hito en la música, pero tú escuchas todos sus álbumes y todos suenan igual. Y siento que es más que todo por el hecho de que ellos quieren seguir con el público del nicho que tienen y seguir haciendo eso. Y no es que esté mal, yo siento que está bien, pero como que no han querido seguir buscando ese sonido, el que digo, como ese Esto sonido sirvió y aquí nos específicamente. Exacto, quedamos. sí. Ok, ok. Bueno, entonces volviendo a la pregunta, que es realmente en lo que nos enfocamos. Tú, tus primeras, digamos que ganancias formales fueron cuando trabajaste vendiendo instrumentos, ¿no? Después de esto, cuando estuviste estudiando, ¿tuviste algún ingreso por parte de la música o solamente Cuando estuve estudiando solo, sí, sí, sí. A veces me salían cositas como de mezclar algunas cosas, algunos trabajos de edición muy sencillos, ya pero como sí, sí. productor ya te empezaron a salir Y, bueno, algo muy importante que no he mencionado, yo las clases las tenía como súper, era un apoyo económico para mí muy bacano. las clases Entonces, las privadas, sí? clases privadas, entonces, también siento que eso me ayudó a mejorar como docente, como el hecho de estructurar la clase desde cero, no tenía nadie que me dijera, vea, él tiene que aprender tal cosa y está en tal nivel. Yo tenía que analizar en qué nivel estaba el chico Y o la desde ahí chica y hacerla... desde ahí hacerlo. También los gustos, por ejemplo, había veces pelados que llegaban, no, es que a mí me gusta la música popular y quiero montar una de un pájaro, ahorita no me acuerdo el nombre, pero
era música con la que yo no estaba acostumbrado, entonces me tocaba como ponerme a estudiar a mí, ver cómo reflejaba lo que yo sabía en cuanto a rock y funk y blues en música que, pues, que no tenía mucho que ver. Entonces creo que eso también me hizo crecer como docente y como Claro, eso es músico un muy buen también. recurso de aprendizaje y de Sí. estudio realmente. Después de esto, ¿tú cómo llegas a la docencia ya formal? Porque pues acá en la Calera, en la Casa de la Cultura, tú eres maestro. ¿Tú cómo llegaste? Porque siento que es de las cosas más estables que se puede llegar siendo músico que ser un Ujú, docente. sí, pues mira, yo después de lo que te estaba comentando, que eran como clases privadas independientes, como que yo mismo las publicitaba, al lado de mi casa habían dos músicos, uno que se llama Orlando y la otra la profe Mafe, que es la profe de violín de acá. Ok. Yo tenía mis estudiantes en un momento, pero entonces ellos daban clases como de piano, canto, guitarra acústica y tenían un chico que le gustaba mucho la guitarra eléctrica y le gustaba mucho Queen específicamente. Entonces me llamaron y ahí como que comencé con ellos, duré un tiempo. Después conocí a Ronald Marín, que es un profesor también de acá, que era director de la estudiantina los años pasados. Ya no trabaja acá en la Calera, pero a él también le agradezco mucho porque él me acogió en Casa Da Vinci, que era la escuela que tenía en ese tiempo y yo dicté ahí clases hasta de batería, de bajo y de guitarra. Uf, un Entonces como montón. que ahí comencé a aprender bastante acerca de la labor de la docencia ya un poco más formal en Casa Da Vinci y entonces ya después como él como que como llegó a la Casa de la Cultura, se vinculó con la Casa de la Cultura, él me dijo que necesitaban a alguien pues que no solo dictara producción musical, sino que organizar los audios, porque además esto fue en pandemia. Y Uf, lo loco es que, claro, la banda de acá es muy, muy importante a nivel nacional, pero en ese tiempo en pandemia no estaban haciendo festivales presenciales a sí, nivel era nacional, entonces imposible. tenían que enviar audios. Entonces, imagínate tú que tienes que decirle a tantos chicos graben en sus casas esta parte con este metrónomo. No tenían quién organizar esas sesiones. No tenían quién, entonces, claro, decían, necesitamos un profesor de producción musical que nos ayude con el sonido, pero también nos ayude a mezclar las Qué labor bandas. tan monumental. Entonces, casualmente yo ya había comenzado a estudiar otra vez, comencé a estudiar en la Sergio Arboleda, pero casualmente me llegó ese trabajo y yo dije, de una. Y pues ahí como que pude estructurar el programa de producción musical, pues que lo estructuré yo, como que sí me dijeron necesitamos a un profe que lo haga, pero claro, me tocó de ceros comenzar como a pensar el proceso, en cuántos niveles, qué temáticas, cuánto tiempo, cómo iba a ser, porque se necesitaba también un componente virtual, pero un componente presencial, entonces bueno, eso. Y finalmente, claro, como que había también un espacio vacío de músicas, lo que llaman acá urbanas, que en realidad es el rock, blues, funk, jazz. Son músicas derivadas del blues, que es básicamente folclore norteamericano, Ok, ¿cierto? Que después se volvió algo anglo, que se repartió por el mundo y como que cada cultura o lo acogió cada de lo cierta forma. acogió y lo apropió, pero a la larga es música que viene de folclore norteamericano, ¿cierto? Entonces, acá no había pues un espacio, acá era como música clásica o música folclórica, ¿cierto? Entonces, ese espacio es súper importante porque hay muchos, muchos chicos que en su adolescencia o ya aún adultos, yo tengo varios estudiantes que superan los 40 años y les encanta el rock o el blues o esto y quieren aprender más. Y hasta a veces en internet tú puedes buscar un tutorial de tal vaina, pero no es lo mismo tener a la persona al frente, que tú le puedas preguntar, que te pueda también dar su testimonio un Que él te poquito va de corrigiendo vida, de una exacto. vez, te puede dar los tips. Y además que cada estudiante es un mundo distinto, o sea, tú no puedes decirle a todos como quiere mejorar el hígado, por ejemplo, esto le va a servir, porque todos pueden tener un nivel diferente o dificultades distintas, como que cada estudiante es un mundo, entonces hay que abarcarlo desde esa forma. Desde cada uno y con sus características Ujú. Sus especiales. fortalezas, sus dificultades, todo eso. Vale, te quiero también preguntar por qué más trabajos has tenido como productor. Bueno, Porque si revisando tu hoja de vida se ve que tuviste más trabajos, hiciste sí, pues muchas en la cosas. producción me han salido algunos trabajos. Como freelance algún tiempo me salieron un par, ¿Podrías pero es por favor bastante. contarnos qué es ser un freelance? Es que Bueno, ok. pues, Freelance como tal es independiente, digamos. Pero hay páginas en internet que son de trabajo freelance. Entonces hay ofertas laborales, digamos, no sé, necesito música para un documental de 6 minutos acerca de cómo ordeñar una vaca. Se vale, me, se me vino el ejemplo a la mente en este momento.
Entonces, claro, uno como que oferta, dice porque uno es el adecuado para ese trabajo, uno dice en cuánto tiempo lo tiene y cuánto cobra. ¿Listo? Es bastante difícil porque muchas de estas páginas están en inglés. Entonces, bueno, yo sé hablar inglés, tengo un nivel medio, pero claro, otra cosa es saber redactar y digamos, con un lenguaje profesional. Entonces, bueno, eso es como lo complicado. Siento que aún puedo explorar ese campo y como tener cierta fortaleza, pero así comencé y me salieron un par de trabajos. Ahora es difícil mantenerse porque la gente puede mirar tu portafolio, pero pues al principio uno no tiene portafolio, entonces hay que crear un portafolio, muchas veces hay que trabajar gratis al principio o con otro tipo de pagos, tú sabes, quid pro quo, algo por algo, entonces bueno, hay que hacerlo así en un principio, pero un buen tiempo que trabajé con una empresa que se llama Boga Creative, que es de un amigo que estudió con el vocalista de mi banda, que después nos volvimos muy amigos, que se llama Lauren Hernández. Ellos tienen como una productora de videos corporativos, independientes. Entonces han hecho varios documentales, tanto comerciales como en la parte política, ¿cierto? Están bien involucrados con el Exacto, y tema. tienen también como una visión muy chévere de la parte audiovisual. Entonces hemos trabajado como de la mano, he hecho música para ellos, he también prestado el servicio de grabación, de voz en off, y ya, pues eso es más que todo. También he trabajado pues con mi banda produciendo los 2 EPs que hemos sacado, que la verdad es el trabajo que más me ha gustado, yo lo disfruto el resto porque siempre fue como buscar ese sonido. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poco de eso que tú tienes una banda, que ya se dedicas más profesionalmente a ser un músico con esa banda. ¿Y cómo es ese cuento de hacer una banda y empezar? Bueno, eso es concretamente como que no entendí muy bien la pregunta. Ok, pues bueno, Ok. ¿tú cuándo te conociste? Tú tienes una banda. Ajá. Tu banda se llama Erotómanos. ¿Cómo fue ese proceso de creación? ¿En qué momento decidiste? O sea, ¿cómo se reunieron y dijeron, ¿y si hacemos una banda? ¿Y si empezamos a cantar y si lo tomamos más profesional? Bueno, mira que ese proceso es muy raro porque no es como, yo siento que no hay como muchas bandas, no es como muchas bandas que uno dice se creó en tal año. Es Siento algo que que va Erotómanos saliendo. viene desde, como tal el nombre no, pero viene desde el colegio, pero el único que queda del colegio soy yo. Pero la idea nació en el colegio, como Ok. crear una banda. Eso fue hace mucho tiempo ya, o sea, eso fue hace 15 años. Uf, Pero ya entonces, lleva claro, en tiempo. ese tiempo tocando, ahí conocí, creo que el punto de inflexión más importante fue cuando nos conocimos con Dani Tovar, porque ya ahí buscábamos como el sonido juntos. El vocalista. Exacto, que fue el vocalista, él tiene un timbre muy especial en la voz, entonces como que siempre hemos querido ir por ese lado. Un rango vocal grandísimo, realmente también. Sí, y también como que es una técnica bien rara, él mismo ha explorado su voz y él la tiene como clara en su voz, digamos. Pero sí, concretamente como que ya después de que nos conocimos comenzamos a tocar con algunos amigos, pero duramos 3 años como consolidando la vaina, era como de irnos a tocar, a tomar unos tragos, muy vaina de adolescentes. En ese momento no teníamos como una proyección y fuimos descubriendo el nombre, probamos muchos nombres y probamos muchos músicos en realidad. Hasta que digamos que ya cuando se consolidó un poco más fue hacia alrededor del 2014-2015, que fue cuando sacamos el EP. Ya ahí como tal teníamos el nombre Erotómanos, ya teníamos una idea mejor armada, un sonido un poco amateur en ese tiempo, pero ya estábamos como con la idea más clara de qué queríamos. Se consolidó con el tiempo, empezaron a saber qué querían. Como que la influencia del blues y el funk en el hard rock que nosotros escuchábamos, hard rock metal, no sé, Guns N' Roses, Skid Row, pero también por otro lado que los Red Hot Chili Peppers, que el blues, John Mayer me gustaba mucho durante un tiempo. Entonces eran muchas influencias que estaban alrededor del rock, pero no se ceñían a un género. Entonces creo que de ahí eso salió Erotómanos. También el nombre es bien raro. A mí me gustaba mucho como indagar acerca de enfermedades o trastornos mentales. Siempre tuve la idea como de ponerle a la banda una de estas. Y había un álbum de Dream Theater, que es una banda de metal progresivo. A mí no me gusta tanto, pero les tengo mucho respeto por sus capacidades técnicas y musicales. Pero había un álbum que se llama Erotomanía, Eso es rock progresivo así súper para echarse un sueñito re áspero. Re experimental. Sí, re experimental, que eso solo lo entienden pues ya músicos con mucha cancha. Pero
Pero el nombre, yo dije, Erotomanía suena chévere. No aguanta tener el mismo nombre. Erotómanos me gustó más. Y dije, me gusta. Se los dije y les gustó de una. Entonces ahí se quedó. Y ahí fue cuando comenzamos como tal a trabajar y a componer nuestros propios temas. Dale, ¿y cómo fue la producción de esos 12 EP que tú me dices? Bueno, los dos fueron muy distintos porque el primero lo grabamos en el home studio. Bueno, en ese tiempo mi home studio no existía. Entonces compramos una interfaz para la banda, una Lexicon de 4 canales viejísima, pero nos sirvió para grabar. Grabamos la batería con 4 canales, o sea, tenemos bombo, redoblante y 2 overheads. Y dijimos, pues grabamos los toms por aparte. Fue bien raro porque, claro, no queda igual como si uno grabara la batería con los 8 micrófonos. Igual se podía editar, pero igual, como que la sensación era que no La era lo mismo. humanidad le faltaba, tal vez. Ahora, yo también en ese tiempo estaba en la experimentación de cómo mezclar. Yo ya conocía la teoría, pero una cosa, pues hasta en ese momento, cuando yo estaba en la SOR, yo no tenía equipos para practicar lo que aprendía. Porque eso es otro Oye, factor qué que curioso, no sí. se tiene en cuenta, que la producción musical es muy cara. O sea, comprar equipos de producción es bastante caro y uno como estudiante, pues peor. Entonces, como que ya en ese tiempo pude poner en práctica con mi banda lo que había aprendido. Entonces, por ejemplo, yo ahorita escucho ese primer EP y musicalmente me gusta, pero yo digo, esta mierda está mal mezclada. Vale, te quiero también preguntar aquí ya, pues por cosas de tiempo, me gustaría saber tus proyectos ahorita a futuro, como pues estás terminando estudios de composición. Sí, de hecho ya acabé materias, ya entregué el proyecto de grado, que es musicalización de videojuegos. Entonces, por ese lado también me gustaría meterme a la composición de música para videojuegos. No sé cómo lo voy a hacer, pero ahorita últimamente tengo en mente eso, porque también me la paso jugando mucho videojuegos. Entonces, como que también me pongo a ponerle atención a la música de los videojuegos, que es algo que uno a veces no lo hace normalmente cuando juega. Y cuando uno lo hace, realmente se da cuenta que lo es todo. Cada personaje tiene su canción, su leitmotiv. Todos hay Exacto. momentos en los que la música ya le dice a uno lo que va a pasar. Entonces, me gusta también mucho ese tema, pero Súper chévere. de momento también te quiero preguntar, entonces, ¿la composición la quieres es para dedicarte también un poco hacia el tema de hacer música para videojuegos como otro enfoque dentro de lo que estás haciendo profesionalmente? Sí, en general música incidental siento que también es como un campo comercial que no está tan abarcado y que yo en realidad no necesito ser famoso en ese campo para vivir de ese campo, ¿sí me entiendes? Como hay muchos compositores muy famosos de música para videojuegos o para películas o para novelas que uno no conoce, pero que ellos pues ganan bien y están Y que establecidos pues bien. realmente cuando tú entras a la industria no importa que no te conozca el mundo porque ya te conoce la gente de la industria y son los que te van a contratar realmente. Exacto, sí. Entonces, importante. Sí, sí, eso es bastante importante y pues bueno, digamos que ahorita la verdad últimamente pienso mucho en el próximo EP / álbum de Erotómanos. La verdad es que lo estamos pensando como un álbum, pero estamos pensando en sacarlo en 2 EPs o en varios sencillos, pero hemos venido pensando en un concepto, ya no es como los anteriores EPs, como que son varias canciones que surgieron De del momento. proceso, del momento. Exacto, pero ahorita sí queremos abarcar todo un concepto, bueno, todo un concepto o una historia más que todo, y he estado pensando el resto en eso. Es muy loco porque ya habíamos hablado del concepto, pero cada uno se ha estado como componiendo por aparte, da ideas y los demás complementan. Que es, generalmente siempre era ese proceso de composición, pero esta vez todos estamos más involucrados y además involucrados frente al tema. ¿Sí? Ha crecido y ha sido mejor. Y para terminar, te quiero preguntar consejos que nos podrías dar ahorita, digamos, a nuestros oyentes, a nosotros que estamos como queriendo hacer algo con la música, los que queremos mejorar, digamos, tú que has estado en este, digamos, medio ya cierto tiempo produciendo, que has estado en bandas, que ya sabes si tienes cancha en esto, ¿cómo es monetizar con cómo es llegar a hacerlo? Ok, listo. Yo creo que, digamos que ahorita lo tengo en mente como tal, porque tampoco es que haya monetizado mucho lo que he compuesto o lo que estoy sacando, pero creo que lo primero es pensar en los conceptos más fundamentales que uno a veces se salta. El por qué, el para qué y el para quién. Porque si tú necesitas decir algo, primero tienes que pensar qué voy a decir y por qué quiero decirlo. Digamos que el público objetivo es muy importante. ¿A quién va dirigido? Así sea para ti o para tu combo de amigos, va a haber gente que se identifique con eso. Eso hablando de pronto un poquito de las canciones. En cuanto a la composición que es para otros medios, es muy importante tener referentes
que te puedan ayudar como a vislumbrar el camino de hacia dónde vas o de qué quieres lograr. Especialmente en lo visual, es importante hablar con la persona que está encargada. Si es un videojuego, pues tener claro el guión y tener claro el público objetivo del videojuego. Por ejemplo, hace poquito dándole a un videojuego que está basado en la paleta Drácula, en personajes. Es un videojuego que trata de personajes de terror, pero está dirigido a un público infantil. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener muy en cuenta el por qué, el para qué y para quién. Que son, a veces muchos se preocupan por lo técnico porque la música suene bien, pero no en la parte conceptual de lo que surge todo ¿A eso. dónde quiero llegar y cómo quiero impactar a dónde voy a llegar? Ese es mi mejor consejo, que a veces hay que hacer como una pausa en el camino y pensar las cosas bien, más que andar de pronto haciendo cosas sin saber por qué. Ok, me gusta mucho ese. También me gustaría que nos dieras, digamos, a esta gente que también, a estas personas que están iniciando en este camino, que hasta ahora se lo están tomando en serio, como, ¿qué cosas les dirías, les podrías ayudar, como, sí, esos apoyos, esos consejos? Bueno, lo primero, y es algo que yo todavía sigo aprendiendo, es no tomarse nada personal. Siento que es uno de los consejos que más daría. Muchas veces no sabemos tomar los consejos que nos dan, aunque muchas veces no nos guste como nos lo dicen, como que puede ser un buen consejo que uno a veces tiene que igual escuchar. No dejen que los desmotive la gente, no dejen que ustedes mismos se desmotiven. Uno muchas veces se da muy duro a sí mismo y creo que uno muchas veces es el que se desmotiva a uno mismo más que todo, sobrepiensa las cosas. Si algo les gusta, no dejen que nada los desmotive, sino cojan un punto de partida y dicen, listo, esto me hace sentir así, o sea que este tal vez es el problema, voy a encontrar alguna forma de corregir dicho problema. No dejen que nada los desmotive si algo de verdad les gusta. Vale, muchas gracias, Rafa. Y bueno, para A terminar, ti, te quiero Rodro, a ti pedir, y a Sueños Sonoros. te quiero pedir el favor de que nos digas 2 canciones que te gusten mucho, o bueno, que estés escuchando ahorita, o algo para, es que estamos haciendo una playlist, y pues realmente siempre las dejamos en los programas para que la gente escuche lo que les gusta escuchar a nuestros entrevistados. Ok, voy a dar 2 canciones, las dos rockeritas, pero muy distintas. Una es Daily Mail de Radiohead y la otra es en Sphinx de Gojira, Sphinx. Qué gran banda. Bueno, Rafa, entonces yo también te quiero agradecer porque, pues, en Sueños Sonoros tú fuiste una parte muy importante de que este proyecto esté andando, y es con la música, con la creación y la producción, que pues realmente se escucha y ya es un sello característico de nosotros. Entonces te quiero agradecer por también haber estado involucrado aquí y pues que pues sigues estándolo realmente. Entonces esto es un proyecto de todos a la final y con el que todo el mundo está creciendo y todo el mundo está aprendiendo. Claro que sí, tú sabes que tanto tú como Sueños Sonoros pueden contar conmigo con lo que necesiten, ¿listo? Vale, muchas gracias, Rafa. Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Les agradecemos por su escucha. Agradecemos a Rafa por haberse tomado el tiempo para venir. Y esto fue Sueños Sonoros. No se les olvide que nunca, nunca hay que bajarle el volumen a sus sueños. Gracias.